Un crucero por el Caribe se convirtió en una pesadilla. Esta joven de 18 años de Titusville murió a bordo del Carnival Horizon y ahora el FBI está interviniendo. Bienvenidas o bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre una joven de 18 años que fue encontrada muerta durante las vacaciones tropicales de su familia. Y resulta que fue alguien muy cercano quien la mató. Esta es la historia de Anna Kepner. Anna Marie Kepner nació el 13 de junio de 2007, hija de su madre, Heather Wright, y su padre, Christopher Kepner. Cariñosamente la apodaban Ana Banana y decían que era alegre, divertida y extrovertida. Ana vivía cada día con todo su corazón. Le encantaba el sol, el agua, ir a la playa y pasear en el bote. Amaba profundamente a sus hermanos y siempre se aseguraba de que lo supieran. Ana era una gran bromista que siempre pensaba en los demás. Adoraba a los niños, los delfines, todo tipo de música, las manualidades, las mariposas, Shawn Mendes, el color azul y hacer rompecabezas con su mima. Ana era una gran fanática de los Georgia Bulldogs y soñaba con algún día convertirse en porrista para ellos. Obtuvo su licencia de navegación antes de poder conducir y estaba certificada para bucear junto a su familia. Ana también comenzó gimnasia cuando tenía solo 2 años e incluso ayudó a enseñar a gimnastas más jóvenes a medida que crecía. La adolescente asistía a la Temple Christian School, donde era porrista y estaba programada para graduarse en 2026. Después de eso, quería unirse a la Marina de los Estados Unidos y convertirse en oficial de la unidad canina. A principios de noviembre de 2025, Ana, su papá, su esposa, Chantel Kepner, sus hermanos y hermanastros, así como sus abuelos, todos se fueron juntos de crucero. La familia navegaba en el Carnival Horizon, que viajaba de Miami al Caribe. Fue un crucero de 6 noches que salió el 2 de noviembre y regresó el 8 de noviembre. Pero solo un día antes de que el barco regresara a Miami, se hizo un descubrimiento perturbador. La mañana del 7 de noviembre, una camarista entró en el camarote que Ana había estado compartiendo con su hermano de 13 años y su hermanastro de 16 años, Timoteo. Mientras limpiaba, encontró el cuerpo sin vida de la joven de 18 años escondido debajo de la cama. Estaba envuelta en cobijas y cubierta con chalecos salvavidas. Se inició de inmediato una investigación sobre la muerte de Ana, y las fuerzas del orden junto con el FBI comenzaron a revisar los videos de vigilancia, los registros de uso de las tarjetas electrónicas y a entrevistar a otras personas que habían estado en el barco. La familia de Ana también fue entrevistada, y dijeron que la última vez que la vieron fue la noche anterior en la cena, justo antes de que regresara a su habitación, diciendo que no se sentía bien. En ese momento no se realizaron arrestos, sin embargo, y la muerte de Ana seguía siendo un gran misterio. El FBI subió a bordo cuando los pasajeros dejaron el barco el sábado por la mañana en Miami. Un cuerpo fue sacado en una camilla antes de que lo sacaran del puerto. Es difícil creer que estuvieras justo ahí donde pasó algo así. Estábamos a solo unos cientos de pies de ese cuarto. Lindsay Allison estaba a bordo del Horizon, en un camarote a unas cuantas habitaciones de donde pasó todo esto. Ella recuerda que hubo una llamada médica el viernes alrededor de las 11 de la mañana. Después de eso, la seguridad nunca se fue. ¿Vigilaron la habitación muy bien? Temple Christian School en Titusville dice que Anna Kepner asistía a su escuela y, según se informa, ella es la víctima que murió en el barco. La escuela publicó fotos y un mensaje el lunes para las familias en Facebook diciendo que eras una joven brillante y de buen corazón, cuya presencia traía calidez y energía al salón de clases. Tu ausencia se sentirá todos los días, pero tu impacto y los recuerdos que creaste seguirán viviendo en nuestros corazones. Un memorial en el auto de Ana, que aún está estacionado en la escuela, crecía cada hora. Era tan dulce, muy amable, siempre estaba ahí para todos. Simplemente algo terrible. Nadie sabe qué le pasó a la adolescente ni cómo murió. El FBI está liderando la investigación y Carnival dice que, dado que este es un asunto en curso bajo la jurisdicción de las autoridades, corresponde a la Oficina de Asuntos Públicos de Miami del FBI proporcionar más detalles. Nuestro enfoque está en apoyar a la familia de nuestra huésped.
Luego, el 17 de noviembre surgieron más pistas en el caso. Después de que Thomas Hudson, el ex esposo de Chantel Kepner, la madrastra de Anna, solicitó una audiencia de custodia de emergencia y la solicitud se hizo pública. En los documentos, ambos describieron a su hijo de 16 años, el hermanastro de Anna, Timothy, como un posible sospechoso de su muerte. Y se dijo que él había ido a un hospital psiquiátrico después de bajarse del crucero. Thomas escribió que había sido alejado de los hijos menores de la pareja y ahora estaba pidiendo la custodia de su hija de 9 años porque temía que ella estuviera potencialmente en peligro, viviendo con alguien que estaba siendo investigado por asesinato. La abogada de Chantel pidió al tribunal que pospusiera la audiencia, argumentando que si ella tenía que testificar, podría incriminar a su hijo o a ella misma. El escrito también reveló algunos mensajes de texto que se habían enviado entre Chantel y su exesposo Tomás, incluso el 8 de noviembre alrededor de las 7:30 p.m. Cuando Chantel le dijo, «Necesito que me llames lo antes posible, es una emergencia». Luego, el 9 de noviembre, Chantel le dijo a Tomás que fue brevemente a hablar con Timothy mientras él estaba retenido en el hospital, y él insistió en que no podía recordar nada de lo que sucedió la noche en que Anna fue asesinada. Según los documentos, las autoridades habían encontrado imágenes de videovigilancia de Anna entrando al camarote con su hermanastro de 16 años, Timothy. Él fue la única otra persona, además de ella, que fue vista entrando y saliendo de la habitación alrededor del momento en que ella fue asesinada. Por lo tanto, la policía ahora lo estaba investigando como su principal sospechoso. En los documentos de custodia que se presentaron, el exesposo de Chantel, Tomás, reveló algo más perturbador sobre la familia. Él afirmó que su hijo mayor con Chantel, que tenía 18 años, se había mudado de nuevo con él después de una pelea violenta entre el adolescente y el esposo de Chantel, Cristóbal, el padre de Anna. Tomás además alegó que los niños no habían sido supervisados adecuadamente durante el crucero. Posiblemente se les permitió beber y había condiciones de alojamiento inapropiadas. Ella se sentó impasible mientras el abogado de su exesposo hablaba sobre el crucero. Se le permitió beber al joven de 16 años. A los adolescentes se les dio su propia habitación para alojarse. Simplemente muchas circunstancias que demostraron que la madre en este caso no estaba ejerciendo la supervisión adecuada sobre este niño. Alrededor de la misma época en que se hizo pública esta información sobre el hermanastro de Anna, su abuelo político, Christopher Donahue, hizo una declaración pública en la que dijo, «No sé por qué Anna estaba quedándose en un camarote con su hermanastro. Todo lo que sé es que ella se fue en ese barco y nunca regresó. No pasas de 0 a 100, pero nosotros no estábamos en ese barco. Todos están destrozados. Hay preguntas. No creo que alguna vez lo sepamos». Según los otros abuelos de Anna, quienes habían ido en el crucero con ella, Barbara y Jeff Kepner, ella y su hermanastro Timothy eran muy unidos. Barbara Kepner afirmó que la familia había conseguido 3 camarotes en el crucero y que Anna y sus 2 hermanos adolescentes habían tomado la decisión ellos mismos de quedarse en la misma habitación. La abuela dijo que ella tenía un camarote más grande y les dijo a los adolescentes que, si no se llevaban bien, cualquiera de ellos podía irse a quedar con ella. La última noche que vio a Anna, Bárbara dijo que a su nieta le estaban molestando los Brackets durante la cena, pero aún así decidió unirse a la diversión. Según Bárbara, después de la cena, Anna le dijo, «Mima, creo que voy a regresar a mi cuarto un rato, no me siento bien». Pero la abuela dijo que Anna debió haberse sentido mejor un poco después porque se arregló y bajó al casino con ella, donde jugó $20. Poco después, Anna se fue, diciéndole a su abuela, «Mima, las quiero mucho, nos vemos al rato». Esa fue la última vez que Bárbara vio a su nieta. Cuando se dio a conocer la causa de muerte de Anna, se determinó que había fallecido el 6 de noviembre a una hora desconocida. Ella había muerto como resultado de asfixia mecánica y su muerte fue considerada un homicidio. Varios medios de comunicación han informado que Anna murió como resultado de una llave al cuello, es decir, un brazo sobre el cuello. Se dice que, como resultado, los investigadores encontraron 2 moretones en el costado de su cuello. La abuela de Anna, Bárbara, declaró públicamente que le dijeron a la familia que no había señales de agresión sexual. Tampoco parecía haber drogas ni alcohol en el sistema de Anna al momento de su muerte. Sin embargo, los resultados oficiales de la autopsia y toxicología de Anna aún están pendientes.
Según el exnovio de Anna, Josh, el hermano menor de Anna, el otro adolescente que se había estado quedando en el mismo camarote, escuchó gritos y que arrojaban sillas en la cabina la noche antes de que la encontraran muerta. El hermano de Anna dijo que ella estaba en la habitación con Timoteo, y cuando él intentó entrar, el joven de 16 años se lo impidió. Luego escuchó a Timoteo gritándole a Anna de una manera agresiva, diciéndole que se callara la maldita boca. El exnovio de Anna, Josué, también dijo que había sorprendido a Timoteo intentando subirse encima de Anna unos meses antes. Josué estaba teniendo una videollamada nocturna por FaceTime con Anna y ella estaba acostada en su cama cuando, de repente, su hermanastro Timoteo entró en la habitación e intentó subirse encima de ella. Pero Josué lo sorprendió y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Esto hizo que Timoteo saliera corriendo. Pero Josué dijo que Anna siempre tenía demasiado miedo para contarle a alguien lo que había pasado porque Timoteo la amenazaba. Josué dijo que desde el principio, Anna no se sentía cómoda viviendo con su nueva madrastra y sus hermanastros. Sentía que apenas los conocía porque su padre, Cristóbal, acababa de conocer a Chantel hacía apenas un año. Anna también le dijo a Josué que Chantel era grosera con ella y que era muy controladora. Para alejarse de su hermanastro, la joven de 18 años solía pasar tiempo en las casas de sus amigas. Ella le tenía miedo porque él siempre llevaba un cuchillo grande. Stephen Weston dice que su hijo Joshua, quien salía con Anna, presenció un incidente perturbador durante una videollamada de FaceTime. Él vio que su hermanastro entró en la habitación cuando ella estaba dormida y se subió encima de ella. Él dice: papá, intenté decirles a los padres que esto estaba pasando y no me quisieron creer. Él está como obsesionado, atraído por ella de una manera loca. Siempre ha querido salir con ella. Esto es todo lo contrario a lo que los abuelos de Anna decían sobre lo cercanos que eran los adolescentes. Pasarían meses y no habría más noticias ni arrestos en el caso de Anna. Luego, en febrero de 2026, se descubrió a través de documentos de custodia que Timothy había sido acusado del asesinato de Anna. También fue acusado de otra cosa que ha sido censurada. Sin embargo, durante un tiempo, él permaneció fuera de la custodia policial y estaba viviendo con su tío con una tobillera electrónica después de ser dado de alta del hospital. Por suerte, eso no duró mucho, porque el 13 de abril se anunció que Timothy, de 16 años, quien previamente había sido acusado como menor de edad, ahora fue acusado formalmente como adulto por cargos de asesinato en primer grado y agresión sexual agravada. Así que la audiencia de custodia de Chantel y Tomás se llevó a cabo en febrero de 2026 y salió a la luz nueva información. Chantel habló sobre cómo Timothy había sido diagnosticado con TDAH y que él tomaba Concerta recetado durante el día, así como clonidina por la noche para el insomnio. Chantel dijo que ella guardó su medicamento mientras estaban en el crucero, pero aún así él no tomó 2 dosis de su clonidina. Una de las noches en que él no tomó su medicamento fue la noche en que Anna fue asesinada. Y la razón por la que no lo tomó fue porque Chantel se quedó dormida antes de poder dárselo. La madrastra de Anna, Chantel, afirmó que Anna y sus 2 hijos, incluido Timothy, eran muy cercanos, como los 3 amigos. Ahora, la madre biológica de Anna, Heather, dijo que solo se enteró de la muerte de su hija en línea. A Heather también se le impidió asistir al funeral de Anna y trató de aparentar que era una madre amorosa, cariñosa y afligida. Pero la verdad es que Anna pensaba que su mamá no servía para nada, estaba completamente consumida por sus adicciones. Y Anna había dejado esos sentimientos bastante claros en uno de sus últimos videos de TikTok. Muchos han dicho que Heather no fue la única figura parental que le falló a Anna. Se decía que su padre, Chris Kepner, estaba al tanto de que Timothy estaba obsesionado con su hija y había sido inapropiado con ella. Chris también le fue infiel a la madre de Anna, Heather, con una niñera de 15 años. Él tenía 24 años en ese entonces. Pero una vez que Chris se casó con esta niñera, los padres de ella decidieron retirar los cargos de violencia sexual en su contra. Durante la audiencia de custodia de Chantel, su hijo mayor habló sobre cómo ella lo había secuestrado de su padre, Thomas, un día mientras él estaba en la escuela. Él dijo que Chantel lo sujetó y Chris le hizo una llave al cuello para mantenerlo dentro del auto. Lo que me hace preguntarme, ¿Chris le hizo eso a Timothy en el pasado también? ¿Y es por eso que Timothy usó el mismo movimiento para matar a Anna?
Thomas Hudson dice que nunca dio su consentimiento ni permiso para que sus hijos fueran al crucero, pero Chantel se los llevó de todos modos. Este no es el único problema que estamos viendo entre los padres que afecta a los niños. En la corte, también supimos que todos los niños estuvieron en terapia por al menos un año. El hijo mayor testificó que Chantel y el papá de Anna, Chris, intentaron llevarlo a la fuerza a Titusville en contra de su voluntad e incluso lo retuvieron en el auto. ¿Y qué hicieron Christopher o Kevin en ese momento? Me habían sujetado contra el asiento y él puso su brazo alrededor de la parte trasera de mi cuello, manteniéndome contra el asiento delantero. Ella también me sostuvo ahí. ¿Tu madre seguía en el asiento delantero o se fue al asiento trasero? En ese momento, ella se había arrastrado al asiento trasero y empezó a sujetarme. ¿Y entonces Christopher Kevin qué hizo exactamente con su brazo? Él puso su brazo alrededor de mi cuello, como empujándome contra el asiento delantero. ¿Entonces tu cabeza quedó presionada contra el asiento delantero? Sí. Señor, ¿y permaneciste consciente todo el tiempo o perdiste el conocimiento? Creo que perdí el conocimiento 1 o 2 veces. El resto de la familia de Anna la describía como alguien con quien era un placer estar, y la gente decía que tenía ese tipo de energía que te atraía solo con su sonrisa. Su familia dijo que acababa de terminar de hacer el examen para ingresar a las Fuerzas Armadas. Ya estaba hablando con reclutadores y ya había elegido su carrera profesional. Ella quería hacer algo que ayudara a su comunidad. Ella nunca tenía filtro, y eso era parte de su encanto. Ya fuera practicando nuevos looks de maquillaje, aunque no tuviera a dónde ir, haciendo TikToks frente a su espejo o poniendo a todo volumen una lista de reproducción perfectamente seleccionada en el bote, Anna vivía cada día con todo su corazón. Amaba el sol, el agua, los días en el bote, los días en la isla y los días en la playa. Cualquier cosa que le permitiera absorber la luz, esa misma luz que tan fácilmente irradiaba a los demás. Se celebró una celebración de la vida para Anna Kepner el 20 de noviembre de 2025 en la iglesia Grove en Titusville, Florida. Su familia pidió que nadie vistiera de negro. En cambio, se les animó a usar colores brillantes en honor al alma brillante y hermosa de Anna. Gracias por escuchar la historia de Anna hoy. Es increíble que la pusieran en el mismo camarote que su hermanastro, de quien previamente le había dicho a su padre que le tenía miedo, pero nadie pareció escucharla. Y luego, cuando murió, mintieron y dijeron que era muy cercana a Timothy. Este es un caso que definitivamente me gustaría seguir investigando. Así que si quieres actualizaciones sobre este caso, solo avísame. Si te gustan los casos reales de crimen y quieres que te los cuente yo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces cada semana. Gracias por ver A Wicked World. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.